amigos de Ready para Exportar. Hace ya unos años, en esta misma sección, tuvimos con nosotros la fundadora de Atrevia y la presidenta de Atrevia, Nuria Vilanova, y con nosotros para dar un poco de seguimiento de todos esos temas interesantes sobre comunicación, con que conversábamos con Nuria. Tenemos a Pedro Casado, vicepresidente de Atrevia, que está de visita por nuestro país. Bienvenido, Pedro. Hola, Tayana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuando conversamos aquella vez con Nuria, nos hablaba de cómo estratégicamente, en esos primeros años, Atrevia entendía que tenía que posicionarse en lugares estratégicos para los clientes, como era Bruselas, para los clientes europeos, y cómo se ha ido expandiendo en toda América Latina para cubrir toda Iberoamérica. La primera pregunta tal vez sería, ¿por qué es tan importante ese acompañamiento de la comunicación para el que va a otros mercados? Porque a veces pensamos que con el marketing, con tener el comprador, con tener el distribuidor es suficiente. ¿Por qué la comunicación tiene que acompañar a la marca a los mercados? Ok, bueno, lo primero de todo, Tayana, gracias de nuevo por la invitación. Qué bueno que estamos juntos. Gracias por compartir conmigo este espacio. Por responder a tu pregunta, bueno, hay un dicho que dice que no vas a conseguir mejor, sino hay que saber comunicarlo, ¿no? Esto es un axioma de la comunicación y, por lo tanto, en aquellas compañías, aquellas organizaciones que deciden expandir su negocio, internacionalizarse o iniciar operaciones de la índole que sea en cualquier otro mercado o en cualquier otro lugar, independientemente de que sea en el mismo país o no, ¿vale? Es necesario que utilice la comunicación como una herramienta de conocimiento. Al final, la comunicación te permite llegar a tus diferentes públicos objetivos de una forma clara, de una forma concisa, de una forma que sea recordada, ¿no? Por las personas, por tus públicos, y por lo tanto cuando estás iniciando este proceso de internacionalización, lo mejor que puedes hacer es trabajar en un plan de comunicación. Antes hacías mención al marketing. Bueno, el marketing es una herramienta de la comunicación, es decir, el marketing es una herramienta tanto en cuanto emplea diferentes técnicas creativas, disruptivas, muy enfocadas a diferentes canales, ¿vale? Para impactar de una forma directa en los usuarios, ¿no? La pandemia nos ha traído el tema del aceleramiento de la digitalización. Y ahora, ustedes que manejan muy bien el tema del networking y de la digitalización, la gente, ahora volvemos a la nueva normalidad. ¿Qué tan importante es anclarnos en ese networking personal? ¿Qué tan importante es el poner más en nuestras apuestas en la digitalización? Bueno, yo creo que son dos aspectos diferentes, ¿no? Es decir, una cosa es el networking y otra cosa es la digitalización. En definitiva, la pandemia nos ha eliminado esa capacidad de relacionarnos de forma directa, de forma humana, es decir, de forma presencial, donde pues, el ser humano es un ser que necesita el contacto, que necesita el calor, que necesita el cariño y, por lo tanto, esas relaciones one-on-one o esas relaciones en grupo, pues antes de la pandemia obviamente se daban con naturalidad, durante la pandemia se cortaron drásticamente y ahora la gente necesita volver a esa normalidad de relación con las personas con el único fin de poder reactivar esa capacidad de relacionamiento con otras personas, ¿no? Es decir, al final, cuando queremos volver a un ámbito, vamos a decirlo así, de negocios, a un ámbito relacional donde pues tenemos que expandir y tenemos que conseguir nuevos contactos, nuevas relaciones, la única forma de hacerlo es ir a espacios donde puedas conocer a nuevas personas y, por lo tanto, fomentar ese networking. Ese es un eje fundamental de cualquier compañía, de cualquier organización y, por lo tanto, es natural en el ser humano. Sin embargo, la digitalización, al final, aunque no deja de ser un proceso estratégico, un proceso clave en cualquiera en cualquier ámbito personal, el ámbito organizacional, el ámbito empresarial, en el ámbito político institucional. Yo siempre digo que no todo el mundo tiene que estar en el mundo digital, no todo el mundo usa los canales digitales para comunicarse y, por lo tanto, antes de afrontar una digitalización, y cuando hablamos de digitalización hablo desde el ámbito de la comunicación, es decir, porque al final
también hay muchos procesos de digitalización dentro de los procesos corporativos, de los procesos de operación, de industriales, de recursos humanos, de finanzas, es decir, ese proceso de innovación, que es más que la digitalización, son necesarios y todo el mundo más tarde o más temprano va a tener que afrontarlo. Sin embargo, en el ámbito de la comunicación, la digitalización tiene que ser analizada desde una perspectiva de que realmente le sea útil para esto. Y por lo tanto, antes de afrontar cualquier tipo de decisión sobre si tengo que estar en el ámbito digital o no, mi recomendación es que hagan una auditoría de sus públicos objetivos y analicen si realmente estos públicos objetivos utilizan estos canales digitales para poder comunicarse, porque si no es así, no tiene caso que tú estés. Puedes estar de una forma testimonial, un poco pues para generar tu propia huella digital y bueno, por lo tanto tener presencia, pero no va a ser un elemento clave. Es decir, al final tienes que estar donde tus públicos estén. Sí, porque muchas veces tomamos decisiones en, bueno, la moda, tenemos que estar aquí porque estamos en las redes, porque en las redes todo el mundo está en las redes, pero no necesariamente la estrategia se adecua a lo que estamos persiguiendo, lo que queremos comunicar y a quién queremos llegar. Entonces, tú tienes que primero analizar dónde están tus públicos objetivos y por lo tanto entender qué es lo que están hablando, cómo lo están hablando, cómo tú te puedes incorporar a esa conversación, cómo va a impactar en ellas la narrativa de tu compañía y también qué canales están usando con el fin de poder usar los mismos, sobre todo para que haya una concordancia, ¿no?, de la comunicación y del canal, del mensaje y si consigues que esos elementos se alineen en una estrategia común, pues al final vas a hacer que la comunicación sea fácil entre las partes. Si no, estarás generando ruido y por lo tanto de alguna forma no estarás impactando de forma positiva en tus diferentes públicos objetivos. Ya Trevia tiene unos años trabajando en la República Dominicana. Si tú tuvieses que darle un consejo a esos empresarios y empresarias que nos están viendo, que exportan, ¿cuáles son esos elementos, esas tendencias que tenemos que cuidar? Todo está cambiando tan aceleradamente. Tenemos que, ¿cómo manejamos el riesgo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son esos elementos clave que le estás aconsejando a los clientes que no deben faltar en su estrategia de comunicación? Primero, entender el escenario en el que quieren trabajar esa comunicación. Al final, no todo vale, no todos los mercados son iguales, los públicos son diferentes, los mensajes, el lenguaje son diferentes, el timing es diferente y por lo tanto tu comunicación debe adaptarse a este contexto. Entonces, primera regla, allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, lo que tienes que entender es que si vienes de un país, no sé, México, y quieres iniciar tu operación en República Dominicana, por lo tanto tienes que adaptarte al mercado de República Dominicana, porque si quieres imponer tus reglas, directamente no lo vas a conseguir, es decir, vas a pasar a ser irrelevante, no es que inicies un proceso de debate de, oye, si sí o si no, mis reglas, las tuyas, no, a ver, esto no funciona de esta forma, es decir, tú llegas, este es el mercado y el mercado funciona con unas reglas, con un timing, con un escenario, con unos canales, con un lenguaje y por lo tanto, si tú quieres jugar aquí, estas son las reglas. La segunda regla es entender que no porque algo te haya funcionado en un mercado te tiene que funcionar en este. Por lo tanto, tienes que ser flexible, ¿no? y entender que como la primera regla tienes que adaptarte tanto en el fondo como en la forma, ¿no? Y el tercero y más importante es escuchar y escuchar, ¿no? No hay elemento, no hay plan estratégico que no nazca de una buena escucha social, de una nueva escucha del mercado y por lo tanto tienes que hacerlo. Entonces, si te das cuenta, el primero es trabajar el fondo, escuchar el fondo, 2, escuchar la forma y 3, escuchar el contexto. Entonces, las 3 reglas son escuchar, escuchar y escuchar. Para mí son fundamentales. En los últimos tiempos, sobre todo con el auge de las redes y lo frágil a veces que puede ser esa reputación que las empresas han ido construyendo y de repente cualquier evento, cualquier video los pone en crisis. ¿Es suficiente hacer un manual de crisis? ¿Qué tenemos que hacer para preparar la empresa para enfrentar esos riesgos que son parte ya de la vida cotidiana de la empresa? Analizar los diferentes escenarios y determinar en cuáles
realmente corres un riesgo y en cuáles no, ¿no? O, sobre todo porque definir bien lo que es una crisis y lo que no es una crisis va a ser la primera piedra de fuego a la hora de poder actuar, porque nosotros mismos en la gran mayoría de las veces somos los que nos generamos nuestras propias crisis porque malinterpretamos los escenarios, porque malinterpretamos las situaciones y por lo tanto, digamos, sobreevaluamos las situaciones porque sobrevaluamos los riesgos y por lo tanto nos generamos crisis de forma innecesaria cuando en el fondo lo que te está sucediendo, pues sí, puede ser un ataque o puede ser una situación de controversia, pero no tiene por qué afectar a tu credibilidad, a tu reputación, a tu posicionamiento como compañía, ¿no? Atrevia ha participado en estudios de la generación Z y de ver cómo esos que están ya algunos tomando decisiones y que van a seguir tomando, son los que van a estar tomando decisiones como consumidores y también en las empresas, cómo ha ido cambiando, cuáles son esos factores que tenemos que tener en cuenta para esos cambios que se van dando, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que al final son generaciones, son, digamos, públicos objetivos completamente diferentes, que tienen necesidades diferentes, que hablan, no vamos a decir idiomas diferentes, pero sí lenguajes, se usan el lenguaje de una forma diferente, su timing es completamente diferente, entonces, con independencia de que seas baby boomer, Z, o lo que quieras, o millennial, ¿vale? Al final cada uno de los mensajes tiene que estar adaptado y cada uno de estos baby boomers o zetas o millennials o lo que tú quieras, ¿vale? Pues tienen unos elementos, unas características específicas y por lo tanto vas a tener que adaptar tu comunicación a estos, que no quiere decir que cambies tu mensaje. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Pedro Casado de Atrevia, muchísimas gracias. Ustedes saben que también ya Atrevia está en la República Dominicana, así que pueden comunicarse con la oficina local, así como con Pedro en España. Muchísimas gracias por tu participación en Ready para Exportar. Y a ustedes los esperamos la próxima semana.